Quiero llevarlo al libro de Gálatas en el capítulo 5, por favor. En el versículo 19 al versículo 20. Hace tiempo atrás estuve yo predicándoles una serie sobre las obras de la carne. Y tuvimos que hacer otras predicaciones debido a la necesidad que estaba habiendo en ese momento en el cuerpo de Dios y en el mundo en el que estamos viviendo. Y creo que ha llegado el tiempo de retomar esa serie nuevamente para hablar sobre cosas que causan mucho problema en las iglesias, cosas que causan muchos problemas en las familias cristianas también y en las relaciones de los cristianos. Y estoy hablándole a usted de las obras de la carne. Santiago, cuando empezamos esta serie, hacía una pregunta que le quiero recordar el día de hoy. En el libro de Santiago se hace esta pregunta: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Y el mismo apóstol contesta y dice: ¿no es de vuestras pasiones las cuales batallan en vuestros miembros? Está hablando entonces que dentro de nosotros hay concupiscencias, hay obras de la carne que nosotros necesitamos hacer morir, mantenerlas sujetas a la palabra de Dios, mantenerlas sujetas al Espíritu Santo, porque si no lo hacemos, las obras de la carne entonces pueden provocar pleitos, pueden provocar guerras, pueden provocar muchas cosas dentro de nosotros que no solamente nos van a afectar a nosotros personalmente, sino que van a afectar inclusive a la iglesia donde nosotros podemos estar congregando. Así que hablemos una vez más de las obras de la carne. Y Gálatas 5:19 dice: manifiestas o evidentes son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas. Y aquí está la palabra de la que yo le quiero predicar esta tarde: disensiones. Sigue la lista y dice: herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, las que acaba de mencionar, no heredarán el reino de Dios. Estas palabras vienen del Espíritu Santo de Dios y es palabra de Dios, no lo escribí yo. Por lo tanto, si la Biblia dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, debemos nosotros asegurarnos que ninguna de estas obras de la carne esté en mi vida causando problemas. El día de hoy entonces analicemos el tema de las disensiones. ¿Qué son las disensiones? Porque está en la lista de las obras de la carne. Las disensiones, al igual que el adulterio, al igual que la envidia, que el homicidio, que las borracheras, que las orgías, que la inmundicia y todo lo demás que acabamos de leer, las disensiones también crean demasiados problemas en los cristianos y principalmente en las iglesias. Es increíble nosotros entender o ver que en la iglesia donde se predica el amor, donde se predica la unidad, donde se predica que somos una familia y donde se predica que debemos amarnos los unos a los otros, es increíble ver que en las iglesias hay disensiones. Es increíble ver que en las iglesias hay divisiones.
Porque cuando hablamos nosotros de disensiones, estamos hablando precisamente de divisiones. El griego, esta palabra disensión en el griego es la palabra disostasía. Y es una palabra que su significado es desunión, división, según como lo hemos visto aquí en Gálatas. Y también hay otra palabra en griego que se usa, o mejor dicho, la usó Jesús para hablar de disensiones en Mateo capítulo 10, 35. Y él usó la palabra dijazo, que significa separar, significa apartar, significa poner en desunión. Entonces, cuando la Biblia habla de las obras de la carne y menciona las disensiones, está hablando de las divisiones, está hablando de las separaciones, está hablando de las veces en que las personas no se pueden poner de acuerdo y se separan. Es triste, pero conozco muchos ministerios, conozco muchos siervos, muchos amigos que han experimentado precisamente disensiones en su iglesia. Es más, creo que no conozco ningún pastor, ninguna congregación que pueda decir: en mi vida yo no he experimentado disensiones. Recientemente hablábamos con un pastor amigo que decía: wow, dice Jorge, me salió uno de mis ministros de alabanza, dice, y me salió con que quería hablar conmigo un domingo al terminar el servicio, y no solamente conmigo, sino con todo mi liderazgo. Y yo dije: bueno, pues claro, te vamos a dar la oportunidad para que hables con nosotros. Y me dice este pastor amigo que reunió a su liderazgo y él, su esposa, y se quedaron al final del servicio porque el adorador o el músico, ¿verdad?, que era de su equipo, que inclusive le decía papá, hablando espiritualmente, y mamá a la pastora, dice que lo reunió. Y entonces, ya que estaban reunidos, les dijo: ¿sabe qué? Solamente quiero decirle que me voy de la iglesia porque voy a empezar otra iglesia. Y el pastor se quedó: ¿qué? O sea, como decimos comúnmente, se sacó de onda, porque no esperaba que aquel hijo espiritual, que aquella persona que estaba en el grupo de alabanza, inclusive era su pianista, que esa persona era la que en ese momento le iba a decir eso. Pensaba que lo había reunido a su grupo, a su grupo de líderes y a ellos para darles otro tipo de noticia, pero menos esa noticia en la cual él decía: me voy de la iglesia y voy a empezar otra congregación. Mi pastor amigo me comenta y dice: ¿sabes qué, Jorge? Dice: ay, la verdad que yo empecé a perder el control porque eso me sacó. Y la verdad que yo le decía: ¿sabes qué? Esto no se hace así. Las cosas se tienen que hacer de una manera correcta. ¿Y sabe qué? La Biblia dice que las cosas se tienen que hacer decentemente y con orden. Y estas cosas, hermano, cuando suceden, hieren mucho la vida de los pastores. Y no solamente hieren la vida de los pastores, sino que hieren la vida de la congregación, hieren la vida de la iglesia. Y cuando yo digo iglesia, usted no se enfoque a este grupo de personas que estamos aquí. Cuando yo digo iglesia, piense en todo el cristiano que ha aceptado a Cristo Jesús en su corazón en todo el mundo. Esa es iglesia. Lo que afecta a nosotros le afecta a las otras personas que han creído en Cristo, y lo que les afecta a ellos nos afecta a nosotros. Y necesitamos nosotros tener ese pensamiento de que la iglesia es universal, es mundial, que no solamente es un grupo de personas. Las disensiones son las obras de la carne que causan graves problemas dentro de las iglesias. Quisiéramos que no hubiera disensiones, pero sabe que aún en la iglesia de Jesucristo, aún entre sus 12, él tenía una iglesia de 12 discípulos, él tenía una iglesia de 12 seguidores, y aún entre sus 12 se andaban peleando. Aún entre sus 12 había disensiones. Aún entre sus 12 hubo divisiones. Aún entre sus 12 hubo traidores. Y usted conoce la historia.
¿Y por qué decimos esto? Porque muchas veces no depende del que está enseñando, no depende del que está al frente, sino de las personas muchas veces a las que nosotros estamos enseñando, la gente a la que nosotros estamos discipulando, que muchas veces no centra su vida en la palabra del Señor, descuidan su vida, y cuando descuidan su vida, no importa qué tan buenos hayan sido, no importa cuánta palabra quizá hayan conocido, si esa persona descuida su vida, puede llegar a cometer una disensión. Te voy a mostrar en la escritura ejemplos en la Biblia de dos grandes hombres de Dios que tuvieron una disensión terrible, fuerte. De hecho, está grabada en la escritura, quedó ahí escrita, y si el Espíritu Santo la dejó escrita, es para nuestra enseñanza. Y te vas a dar cuenta que estos grandes hombres de Dios realmente eran hombres de Dios. Cuando lleguemos ahí, tú vas a decir, ¿cómo es posible que estas personas hayan llegado a tener gran disensión? La respuesta es el descuido espiritual. La respuesta es la tibieza. Como decía la pastora en uno de los últimos devocionales que nos mandó, ¿verdad? Cuando sentimos esa sequía espiritual, esa sequía. ¿Por qué? Porque el cristiano muchas veces va descuidando su vida espiritual. Yo te aseguro que este joven o esta persona que le dijo esto a este pastor estaba descuidando su vida espiritual. Que muchas veces lo que los músicos hacen, y se lo digo como músico, yo fui músico durante mucho tiempo, ¿verdad? Nos preparamos mucho con las notas, nos preparamos mucho con los acordes, nos preparamos mucho aprendiéndonos las letras y muchas cosas, pero ¿sabe qué? Olvidamos lo principal, estar en la presencia de Dios. Hasta que tú reconoces que lo que Dios está buscando no es un músico, no está buscando una chica que cante bien, no está buscando a alguien que toque la guitarra de lo mejor, está buscando adoradores. Dígame a eso, por favor. Está buscando adoradores, y cuando tú te das cuenta de eso, dices, ¿sabes qué, Señor? Yo tengo que venirte a ofrecer, quizá no los mejores y más elaborados acordes, pero te voy a ofrecer un limpio corazón. Un corazón que estuvo en tu presencia, un corazón que estuvo ahí humillado para decir, Señor, voy a llegar y no voy a impresionar a nadie, yo voy a ofrecerte mi adoración. El descuido espiritual hace que mucha gente provoque disensiones en las iglesias. Es más, le voy a decir lo que dice la palabra en 1 Corintios capítulo 11, versículo 19. Escuche. Las disensiones demuestran quiénes son los verdaderos seguidores de Cristo. Esto es lo que me dice 1 Corintios 11, verso 19. Y dice, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones. ¿Y por qué es preciso? ¿Por qué es necesario? Yo estaría muy contento que esta parte de este versículo no existiera, que no dijera por qué es preciso. Yo estaría muy contento, pero la palabra la dejó ahí porque es preciso, porque se necesita. ¿Y por qué se necesita que haya disensiones? ¿Por qué se necesita que a veces haya divisiones? ¿Por qué se necesita que a veces otra gente se levante con otra visión y diga, me voy de la iglesia, quiero comenzar mi propio ministerio, quiero comenzar mi propia iglesia, porque aquí no me dejan hacer las cosas como yo quiero hacerlas, o aquí no me dejan predicar seguido y yo quiero predicar seguido, o aquí no me dejan tocar como yo quiero tocar y yo quiero tocar porque me gusta tocar? Es necesario que haya estas disensiones para que se hagan manifiestos, dice, entre vosotros, ¿quiénes? Dígamelo fuerte. Los que son aprobados. Y cuando hablamos de los que son aprobados, estamos hablando de los verdaderos seguidores de Cristo. Gente que es aprobada por Él, no por mí, no por el pastor, no por ningún liderazgo espiritual, sino por Dios en su palabra. Está diciendo, las disensiones demuestran quiénes son los aprobados, demuestran quiénes van a ser los verdaderos seguidores de Cristo.
Porque le voy a decir algo, hoy vamos a aprender que hay gente que no está siguiendo a Cristo. Hay gente que está siguiendo a su propia familia. Hay gente que está siguiendo a sus cuates. Hay gente que está siguiendo a un líder en la tierra y no está siguiendo a Jesucristo. Tenemos que aprender a seguir a Jesucristo. ¿Está oyendo? Porque el día de mañana, si mi familia se equivoca y yo quiero seguir a mi familia, voy a cometer el error de ellos y lo voy a ver en la Escritura juntamente con usted en un momento. ¿Sí? Por eso Jesús tuvo que hablar de las disensiones también. Y mire lo que dice Corintios, otra vez lo voy a volver a leer. Primera de Corintios 11, 19. Pero ahora se lo voy a leer en la versión de la Biblia de las Américas. Es necesario que entre vosotros haya bandos, a fin de que se manifiesten entre vosotros, otra vez, los que son aprobados. ¿No te ha pasado de repente que en las iglesias hay ciertos bandos? ¿O hay ciertos grupitos de repente? Dicen, ay, es que en la iglesia donde yo estoy hay grupitos, hay bandos. Es que está este con aquellos. Está el pastor con sus preferidos. Está la pastora con sus preferidas. Está la hermana fulana de tal con las, ¿qué podría decir yo? Con las fashion. Está la hermana fulana de tal con las... Estoy inventando nombres, ¿ok? Estoy inventando nombres. El hermano fulano de tal con los deportistas. Vamos a poner aquí a los deportistas, ¿verdad? O el hermano fulano de tal allá con los vaqueros. Un ejemplo, ¿verdad? Porque hay gente así que de repente se identifican unos con otros y se hacen ciertos bandos. Ahora escúcheme bien, no hay problema cuando nosotros nos identificamos con personas que tienen los mismos valores, la misma creencia o el mismo respeto por la palabra que lo tenemos nosotros. No hay ningún problema, porque eso es muy natural. El problema es cuando se hacen bandos para crear división. ¿Está conmigo? Yo quisiera llevármela de a cuartas o de a 5, como dicen por ahí, con todos y tenerlos a todos quizá en mi casa. O ir a su casa cada semana y comer y que me invite enchiladas, chiles rellenos, o me invite lo que se haga de comer rico, pero no se puede, ¿verdad? Y además diría, pastor, pues ni lo quisiera. Cada semana en mi casa, no, me voy a aburrir si ya lo veo 2 veces a la semana. Lo tengo que aguantar 1 hora y eso a fuerzas. No, ¿verdad? No me está aguantando a fuerzas, ¿verdad? Bueno, los que llegan temprano aguantan 2 horas o más, porque aguantan a los de alabanza también. Vienen a alabar, a bendecir el nombre del Señor primero. Vienen a encontrarse con Él primero y después a encontrarse con el pastor, ¿verdad? Así que hay bandos a veces en la Escritura y esto, escúcheme bien, crea disensiones. Y la Biblia está diciendo que las disensiones son obras de la carne y que los que practican disensiones no heredan el reino de Dios. ¿Me está escuchando? ¿Me está escuchando? Amén. Présteme su atención, por favor. Dice 1 Corintios 3:3 que las disensiones ocurren, escuche, cuando tomamos decisiones guiados por la carne. La persona que provoca una disensión en la iglesia, lo más seguro es que está tomando una decisión en la carne. Y le pedí que pusiera mucha atención desde el principio, porque después le voy a enseñar la misma frase, pero con algo distinto. Y usted va a decir, pastor, póngase de acuerdo. Nos está diciendo que las disensiones ocurren cuando tomamos decisiones guiados por la carne. Y más adelante te voy a enseñar que las decisiones o las disensiones, ocurren también cuando tomamos decisiones guiados, pero por el Espíritu. Y usted va a decir, ¿qué? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, si usted me está siguiendo esta tarde con esta enseñanza cuidadosamente, va a ser edificado. Y ese es el propósito de esta enseñanza, que usted sea edificado,
que haga morir la obra de la carne en su vida, que nos lleva a hacer divisiones, que nos lleva a provocar disensiones y que hiere el corazón de Dios y pone nuestra vida o nuestra salvación en riesgo, porque la Biblia dice claramente que los que practican estas cosas no heredarán el reino de los cielos. Que Dios libre nuestra vida de provocar divisiones. Que Dios libre nuestra vida de provocar disensiones en las iglesias. Que Dios libre esto, nuestra vida. Oiga lo que dice 1 Corintios capítulo 3, verso 3. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, dice el apóstol, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Le leo el mismo versículo, pero en la Nueva Traducción Viviente, que lo explica con un lenguaje un poco más actual. Y dice esta versión, porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa, tienen celos unos de otros y se pelean entre sí. Y hace la pregunta, ¿acaso eso no demuestra que los controla, qué cosa? Su naturaleza pecaminosa. Y dice, ¿no viven como la gente del mundo? Y este versículo precisamente nos está aclarando que las disensiones ocurren cuando la gente vive como vive el mundo. Cuando el cristiano piensa como piensa el mundo. Cuando el cristiano se deja controlar por esa naturaleza pecaminosa que está batallando dentro de nuestros miembros y que nos lleva a ser celoso de los demás, que nos lleva a provocar pleitos, que nos lleva a pensar de maneras diferentes y que nos lleva a tomar decisiones de decir, ¿sabes qué? Mejor ya me voy, mejor no quiero estar aquí, voy a comenzar mi propio ministerio, voy a comenzar mi propia iglesia. Y a veces lo que es más peor, estar tratando de llevarme a otros conmigo para que se salgan y hacer daño en la congregación. Tengamos mucho cuidado con eso, porque Dios no nos ha llamado a sacar gente de las iglesias de ninguna. Dios nos ha llamado a ganar el mundo, a ganar los pecadores. Eso es lo que Dios nos ha llamado a hacer. Cuidado entonces cuando nosotros estemos tomando decisiones guiados por la carne, porque lo más seguro es que si tomamos una decisión guiada por la carne, vamos a provocar disensión. ¿Por qué le enseño esto? Porque hay un ejemplo bíblico que le comentaba al principio, muy claro, de que si tomamos decisiones guiados por la carne, puede que nosotros provoquemos una disensión. En el libro de Hechos, en el capítulo 15, versículo 36 al 39, nosotros vamos a encontrar la historia de Pablo y de Bernabé. Y vamos a encontrar, amados hermanos, que Pablo y Bernabé tienen un gran desacuerdo. Así lo dice la Biblia, con esa claridad. Habla la Biblia de que ellos tuvieron un gran desacuerdo. En otras palabras, tuvieron una gran disensión que inclusive la Biblia muestra que los llevó a separarse. Y estamos hablando, escúcheme bien, de dos grandes hombres de Dios. Estamos hablando de hombres que fueron usados tremendamente por el Señor. Inclusive, Bernabé fue usado primero antes que Pablo. Los que hemos leído el libro de Hechos se van a dar cuenta que Bernabé fue usado primero antes que Pablo. Bernabé, escúchame bien, se ganó un lugar de respeto entre los discípulos, entre la iglesia primera antes que Pablo. Si alguien tenía ya un buen testimonio y si a alguien se le había reconocido como un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y lleno de fe, con un buen testimonio, ese era Bernabé antes que Pablo. Escucha bien lo que estoy diciendo. Es más, usted puede comprobar todo esto en el libro de Hechos, porque el libro de Hechos lo dice. El que presentó a Pablo
delante de los demás discípulos fue Bernabé. Él lo trajo, lo encontró y lo trajo delante de los demás discípulos, porque los demás discípulos no querían juntarse con Saulo o con Pablo porque le tenían miedo. Sabían que él había perseguido a la iglesia, sabían que Saulo o Pablo andaba matando a los cristianos, entonces nadie se quería juntar con él. Pero Bernabé fue usado por Dios para traer a Pablo, a Saulo, y presentarlo delante de los demás discípulos y decirles: ¿saben qué? No le tengan temor. Fíjese lo importante de Bernabé, ¿sí? Es más, la Biblia menciona que Bernabé vendió una heredad y esa heredad la trajo a los pies de los discípulos completa, no como lo hizo Ananías y Zafira. Estoy hablando de un hombre que en realidad había tomado el cristianismo de una manera verdadera. Le estoy hablando de un hombre lleno de fe. Le estoy hablando de un hombre que había sido lleno del Espíritu Santo de Dios. Le estoy hablando de un hombre que tenía gran testimonio entre los discípulos antes que Pablo. Pero escúcheme bien, le estoy hablando de un hombre que también se descuidó. Y por descuidarse, escúcheme bien, llegó el momento que aunque fue guiado él por el Espíritu Santo de Dios, o el Espíritu Santo de Dios habló y dijo: quiero que me separen a Pablo y a Bernabé para ser enviados a la obra. Y el Espíritu Santo los separó a los dos. Y aunque el Espíritu Santo en un momento lo había escogido a él juntamente con Pablo, este hombre llega al momento en el que se enfrenta con Pablo, tienen una discusión terrible y se separan. Y usted dice, es ahí cuando la gente se queda: ¿Qué pasa? El descuido, la sequía espiritual, el dar lugar a las concupiscencias, a la naturaleza pecaminosa, a las obras de la carne en nuestra vida, hace que caigamos en el pecado de la disensión o división. Leamos por favor la escritura para que entienda lo que le estoy diciendo. Hechos 15:36. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y note, y Bernabé dice, quería llevarse consigo ¿a quién? A Juan. Quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero el versículo que sigue dice: pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo, y da la razón, al que se había apartado de ellos desde Panfilia, y oiga, lo hace más claro, y no había ido con ellos a la obra. ¿Está entendiendo lo que está pasando? Pablo le dice a Bernabé: ¿sabes qué? Como que es tiempo de volver a visitar a los hermanos que les predicamos la palabra del Señor, aquellos que ganamos, para ver cómo están. Y Bernabé dice: sí, claro, vamos, pero sabes, me gustaría llevar a Marcos, me gustaría que nos lo lleváramos. Y Pablo le dice: no, eso no está bien, porque él nos abandonó desde Panfilia. En otras palabras, cuando se trataba de trabajar, él no quiso ir, porque lo dice ahí, no había ido con ellos a la obra. Cuando se trató de alcanzar a la gente, cuando se trató de ir a evangelizarlos, cuando se trató de ir a poner la cara y sufrir, ¿por qué no decirlo? Este hombre llamado Marcos no quiso ir. ¿Está conmigo? ¿Me está siguiendo? Él no quiso ir, pero Bernabé está diciendo: vamos a llevarlo, vamos a llevarlo. ¿Sabe qué, hermano? ¿Sabe por qué estaba insistiendo tanto Bernabé en llevar a Marcos en este viaje? Porque cuando Pablo dice: vamos a ver cómo están los hermanos, lo más seguro es que Bernabé estaba pensando: bueno, los vamos a ir a ver, van a estar agradecidos con nosotros, nos van a recibir con muchos favores, nos van a recibir muy bien, y pues yo quiero que también vaya, escuche esto, mi sobrino. Porque Marcos era el sobrino de Bernabé. ¿Está conmigo? Y eso nosotros lo podemos mirar precisamente
en la escritura, en Colosenses capítulo 4, verso 10, no vaya allá si quiere, después lo vamos a buscar o búsquelo usted en su casa, pero la Biblia menciona que era precisamente el sobrino de Bernabé. Entonces note, está abogando por su sobrino. Pablo, vamos a llevar a mi sobrino. Quiero que vaya mi sobrino. Y Pablo dice, no. Él no quiso trabajar. Se quedó allá, acuérdate, se quedó desde Panfilia. Cuando teníamos que trabajar, él no quiso y ahora te lo quieres llevar. Póngase por un momento, imagínese a Pablo por un lado, imagínese a Bernabé por el otro lado, porque están discutiendo. ¿Acaso los hombres de Dios discuten? ¿Se puede? ¿Acaso los hombres de Dios se enojan? Pregunto. Dígame, porque algunos cuando me ven enojados sienten que yo ya perdí al Señor. O que el Señor me perdió a mí. Está discutiendo Pablo y Bernabé. Lo llevamos y Pablo, no. ¿Sabes qué? No lo llevamos. Sí, pero vamos a llevarlo. No lo dice así la escritura, yo lo estoy parafraseando, ¿verdad? Vamos a llevarlo, mi sobrino, que vaya. Y dice el versículo 39, hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Wow, qué tremendo. ¿A poco esto le pasó al apóstol Pablo? Sí, señores. ¿A poco esto le pasó a Bernabé? Sí, señores. ¿Y sabe por qué le estaba pasando a ellos? Porque Bernabé estaba tomando una decisión basado en su carne. Basado en que su sobrino no lo quería dejar. Quería que su sobrino también de alguna manera fuera en el viaje y de alguna manera, ¿por qué no decirlo? También fuera recompensado, aunque no trabajó. Y Pablo dice, no. Eso no es así. Estamos hablando de la obra de Dios. Si él abandonó, no le toca entonces reconocimiento, no va a ir. No, que vaya, pero Pablo, no, él no va. No, pero ¿por qué? Él no va. No, pues que él no va. Y hubo tal desacuerdo que hubo disensión entre ellos y se separaron. Bernabé dice, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. ¿Quién estaba tomando la decisión correcta y quién estaba tomando la decisión incorrecta? Porque tenemos a dos hombres que habían sido o han sido grandes hombres de Dios, pero uno tenía razón y el otro tenía que estar equivocado. Porque solamente de esa manera puede haber una separación. La Biblia dice, ¿andarán dos juntos si no están de acuerdo? No se puede. ¿Me estoy explicando en esto? ¿Sí? Entonces escuche por favor. Cuando nosotros tomamos decisiones, y lo vuelvo a repetir, basados en nuestra carne, lo más seguro es que nosotros estemos precisamente provocando una disensión. Por eso es mucho o muy interesante o muy importante, mejor, pensar, escuche bien en esto, pensar no solamente en el bien de nosotros como familia, tenemos que pensar en el bien de la obra del Señor. Porque si pensamos solo en el bien de mi familia, antes del bien de la obra de Dios, puede ser una decisión carnal. Puede ser. Y lo que estaba pasando con Bernabé es que él estaba tomando una decisión carnal basado en su sobrino, que lo llevó a separarse de Pablo y crear división. Ahora, algo interesante aquí podemos aprender entonces. Debemos nosotros aprender a separar, escuche bien, lo sagrado de lo familiar.
Y es aquí el problema de muchas iglesias y de muchas congregaciones, que no se sabe separar lo sagrado de lo familiar. Que está bien que tengamos una familia y que nuestra familia esté en la iglesia, gloria a Dios por eso, pero cuando mi familia no quiere sujetarse a la palabra del Señor y parte de mi familia quiere ir y buscar otra dirección o quiere y levantar otra visión, yo no tengo por qué seguir a mi familia si mi familia está tomando una decisión solamente basada en la carne. No sé si me estoy explicando. Debemos aprender a separar lo sagrado de lo familiar. Yo voy a tomar una decisión, sí es importante mi familia, sí amo a mi familia, sí amo a mi esposa, amo a mis hijos, pero la Biblia me enseña que no puedo yo amar a ninguno de ellos antes que a Dios. De hecho, Jesús lo dijo: el que ame a padre, madre, hijo, hermana, hermano, antes que a mí, no es digno de mí. Es necesario amar a Dios, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hay que aprender a separar lo sagrado de lo familiar. Le voy a decir algo, tristemente reconozco esto como pastor y yo lo he visto en otras congregaciones. Muchas veces los que provocan divisiones y disensiones en las iglesias a veces son las familias más grandes, a veces son las familias más antiguas, a veces son la familia que tiene más miembros dentro de la congregación. Es que viene los papás, vienen también los hijos o las hijas, y también vienen los yernos, la yerna, y después también los cuñados. Y entonces casi llenan una esfera o una sesión de la iglesia. Y cuando a uno de esa familia se le mete el chamuco, el resto de la familia no se ponen a pensar en la palabra, que deben de separar lo sagrado de lo familiar, porque no están siguiendo al miembro de la familia, sino que están siguiendo a Dios. O te salvó Cristo o te salvó el miembro de la familia. ¿Quién te salvó? Y eso fue lo que Pablo más adelante les dijo a ellos, porque unos decían: es que yo soy de Apolos, es que yo soy de Pablo, es que yo soy del hermano Jorge, es que yo soy del hermano Gonzalo, es que yo soy de Miguelito, es que yo soy de Juanito, es que yo soy de Santa Rosa, del que sea. Y Pablo les dice: ¿sabes qué? ¿Acaso fue Pablo el que fue crucificado por ustedes? ¿Acaso fue Apolos? ¿Quién fue? ¿Quién murió por nosotros? ¿A quién estamos siguiendo? ¿A mi familia? ¿Está siguiendo a su familia? Si usted está siguiendo a su familia, el día de mañana que se le meta lo loco, como dije, a uno de su familia, el día y que se quiera salir, usted va a ir con él, porque no ha aprendido a separar lo sagrado de lo familiar, porque está siguiendo no a Dios, está siguiendo a su familia. ¿Me explico? Mire, hay un versículo que yo encontré, que el Señor me dio, una historia, mejor dicho, en 2 de Crónicas capítulo 8. Cuando Dios puso este tema en mi corazón, estaba leyendo por ahí en Crónicas y me encontré con esta parte que yo dije: Señor, no me acuerdo cuántas veces he leído la Biblia de pasta a pasta, y la verdad que nunca me había llamado tanto la atención esta parte como hasta ahora. ¿Y sabe por qué? Porque era el tiempo de llegar a este versículo y aprender lo que Dios me quería enseñar. Y estoy hablándole del hombre más sabio que ha existido, obviamente después de nuestro Señor Jesucristo, llamado Salomón. Escuche esto: Salomón fue un hombre que le pidió a Dios sabiduría, y usted conoce la historia, por favor. Y resulta ser que Salomón pudo pedir sabiduría, Dios se la dio. Salomón tuvo la capacidad de seguir los planos y todas las instrucciones que dejó su padre David para edificar el templo. Salomón tuvo la decisión
o mejor dicho, la capacidad y la sabiduría de poder lograr la paz con el resto de los reyes que estaban viviendo cerca de él. Salomón tuvo la capacidad de hacer que el imperio de Israel se convirtiera en un imperio poderoso, o el reino de Israel, perdón, se convirtiera en un reino poderoso, y la plata inclusive fuera tan abundante que en el tiempo del rey Salomón dice que la plata no era apreciada. En otras palabras, usted podía ir caminando y encontraba por ahí unos pedazos de plata. A ver, es plata. Así dice la Biblia. Porque había tanto dinero, había tanta economía, porque Salomón lo había logrado con la sabiduría que Dios le había dado. Pero escuche bien. Es increíble que un hombre como Salomón, que logró tantas cosas, descuidó un área de su vida. Descuidó lo personal. Descuidó sus relaciones. ¿Y sabe qué? Cayó en el error de desobedecer y casarse con hijas de pueblos extraños que cambiaron su corazón y lo llevaron a adorar a dioses extraños. Entre esas personas con las que él se casó, porque la Biblia dice que tuvo, creo que, no sé si estoy mal en el número, 700 reinas y 300 concubinas, o es al revés, no me acuerdo bien el número, pero de que tuvo 1000, tuvo 1000. Imagínense. ¿Quién se atrevería a tener 1000? Con una no podemos. Dígame, hermano, no le tenga miedo a la chaparrita, dígame si. Dígame porque no está, dice el hermano. Mire bien, Salomón agarró a la hija de Faraón y se casó con ella para hacer la paz con el rey de Egipto, con el rey Faraón. Se casa con ella, pero escuche bien. Vea lo que me dice la Biblia respecto a esta situación. Entre tantas cosas que ya Salomón estaba haciendo mal, hubo una que yo le puedo aplaudir esta tarde. Que él pudo separar lo sagrado de lo familiar. Mire, Segunda de Crónicas 8, verso 11. Y pasó Salomón a la hija de Faraón, que era su esposa, de la ciudad de David a la casa que él había edificado para ella, porque dijo: mi mujer no morará en la casa de David, rey de Israel, porque aquellas habitaciones donde ha entrado el arca de Jehová, wow, ¿son qué? Son sagradas. Yo dije, Dios, este versículo, ¿cuántas veces no pasé por él y hasta ahora me está hablando? ¿Sabe por qué? Porque la palabra es viva. Salomón sabía que una cosa era lo sagrado y otra cosa era lo familiar. Oh, sí, me enamoré de la hija de Faraón, o a lo mejor ni se enamoró de ella, solamente lo hizo por conveniencia. Pero dice, ok, yo no puedo meter a mi esposa en la casa de David, porque ahí estuvo el arca de Dios, y de ahí donde estuvo el arca de Jehová no puede estar mi esposa. ¿Por qué? Porque es la casa sagrada, son cosas sagradas. Amado hermano, hay que aprender a separar lo sagrado de lo familiar. Escúcheme bien, le voy a poner un ejemplo para que usted me entienda. Este lugar que estamos aquí pisando es sagrado, es consagrado. Y no porque yo entre el grupo de alabanza tenga gente de mi familia, yo me voy a hacer de la vista gorda si ellos no están cumpliendo con las cosas que a Dios le agradan. Déjalo, es nuestro hijo, no importa. Déjalo tocar, ¿qué problema? No, señores. Si es mi hijo y no está viviendo conforme a la palabra del Señor, yo lo tengo que bajar. Aunque sea mi hijo. Porque tengo que aprender a separar entre lo sagrado y lo familiar. Que venga mi esposa y me diga, pero es mi hijo, lo vas a entristecer, lo vas a dañar. Sí, lo amo, lo quiero, pero amo más a mi Señor. Y Él me está pidiendo que el lugar santo, los que ministren en el lugar santo, sean personas consagradas también a Él.
¿Me estoy explicando en esto? ¿Qué error cometió Bernabé? Él no pudo separar lo sagrado de lo familiar. Él pensó más en su sobrino que en la obra de Dios. Y usted no puede pensar más en su sobrino. Usted no puede pensar más en sus amigos. Usted no puede pensar más en su líder o en el líder que le estaba guiando, en quien sea. No podemos nosotros pensar más en ellos que en la obra del Señor. Tenemos que aprender a pensar en la obra del Señor y separar. Si en algún momento mi esposa, y no lo hace, gracias a Dios, viniese y me dijera: yo soy tu esposa, no me quieres, chiquitito, sí, sí te quiero, no me amas, sí, ¿de cuánto? Del cielo a la tierra, sí, y 2 veces ida y vuelta. Pues si me quieres, vámonos y deja la iglesia, abandónala, como quiera. Los hermanos a veces ni nos invitan ni a comer. Y estoy haciendo un ejemplo, ¿ok, hermanos? Porque sí nos invitan. Y eso no va a pasar porque mi esposa está aquí, hasta le doy conmigo. Pero que yo venga y le ponga yo atención: sí, es mi esposa, sí, pues meramente tiene razón, vámonos, hijita, y no hay problema, y vámonos y hacemos de las nuestras. ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Me estoy dejando llevar por lo carnal, haciendo a un lado lo espiritual? ¿Me estoy explicando en esto? ¿Qué fue lo que ocasionó problemas en Pablo y Bernabé? Esa decisión carnal que Bernabé tomó. Ahora la pregunta es aquí, entonces, ¿quién se equivocó? ¿Se equivocó Pablo o se equivocó Bernabé? Las escrituras son muy claras, hermanos, y nos muestran algo. Mientras que de ahí en adelante Pablo toma a Silas y se va a predicar por un lado, y por el otro lado Bernabé toma a su sobrino y se va a predicar por el otro lado, nos damos cuenta en la escritura que el ministerio de Bernabé casi desaparece de la escritura, mientras que el ministerio de Pablo llena todo el Antiguo Testamento. ¿Entiende eso? ¿Entiende eso? ¿Sabe por qué? Porque Dios está dispuesto a respaldar las cosas que se hacen decentemente y con orden. Dios está dispuesto a respaldarlo. Y tenemos nosotros que aprender estas cosas. Así que cuando tomamos decisiones basadas en nuestra carnalidad y no aprendemos a separar lo sagrado de lo familiar, entonces nosotros creamos disensiones. ¿Sabe qué, pastor? Ya me voy. ¿Por qué? Porque ya se fue mi cuñado. Ahí la vemos, me voy a seguir a mi cuñado. Ya me voy porque ya se fue mi mamá. Ahí la vemos, me voy a seguir a mi mamá. ¿Y si tu mamá está equivocada? ¿Vas a dar el mismo paso o le vas a ser fiel al Señor? Aprendamos esto, hermano, porque créame que ha causado mucho problema en las iglesias cuando hay familias grandes. De repente uno de ellos se rebela y después agarra y se lleva todo el montón. Hacen su propia reta, hacen su propia iglesia y están haciendo su esfuerzo y están tratando de ganar a otras personas también. Y muchas de esas personas, escúcheme bien, que están predicando, quizá estudiaron, quizá se prepararon de alguna manera, pero una cosa es estudiar en un instituto y otra cosa es ser llamado. ¿Estás conmigo? Ser llamado realmente, porque pastorear no solamente significa pararte a predicar y dar una enseñanza. Predicar y dar una enseñanza, muchos lo pueden hacer. Pastorear va mucho más allá de hacer eso. Pastorear significa tener un corazón como el de Cristo, que puede ayudar a los demás y apacentar a las ovejas que necesitan ser apacentadas. Y cuando hablo de apacentar, estoy hablando también de cuidar, de velar, de orar por ellos. Y cuando se necesita aconsejarles, aquel que es verdaderamente pastor los va a aconsejar y los va a aconsejar con la verdad. No para calentarles el oído y decir: no te vayas de la iglesia. No, te va a decir la verdad aunque no te guste. Pero ese es un verdadero pastor que ha sido llamado.
El que no es pastor y no ha sido llamado te va a decir, tranquilo, no pasa nada, síguele, sigue tocando. Pero es que yo me las trueno, tú sigue tocando, no hay ningún problema. Pero es que yo, no te preocupes, eres mi cuate, eres mi cuñado, échale ganas, no hay ningún problema, todo está bien. No, señores, lo santo es santo. Dice amén. Vamos a terminar aquí porque no voy a poder terminar toda la prédica, lo voy a hacer dentro de 8 días, pero sí voy a tomar este último punto. Las decisiones no solamente ocurren cuando tomamos decisiones guiados por nuestra carne, sino que las decisiones también, o las disensiones, ocurren cuando tomamos decisiones, escucha bien, guiados por la palabra. Tú vas a decir, pastor, ya nos confundió. Por fin. Las decisiones o disensiones ocurren cuando tomamos decisiones guiados por la carne, o suceden cuando tomamos decisiones guiados por la palabra. Bueno, yo te quiero decir que en ambas ocasiones se puede crear una disensión. ¿Por qué te digo esto? Porque puede que estés tomando una decisión guiado por la palabra o por el Espíritu de Dios y provoque disensión, o puede que estés tomando una decisión guiado por tu carnalidad y también provoque disensión. La decisión de Bernabé produjo o provocó disensión, pero Jesús en Mateo capítulo 10 versos 34 y 36 me dice las siguientes palabras: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino que espada, dice la escritura, porque he venido, oiga esto, para poner, dígalo. Y usted dice, ¿cómo? Jesús poniendo disensión. Dice claro, he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra, bueno, esa siempre está contra la suegra, ¿verdad? Qué mala fama tienen las suegras. La nuera contra, yo creo que de aquí está el problema. De que Jesús lo dijo. La nuera contra su suegra. Y escuche esta palabra, que es la que nos va a ayudar más adelante a predicar otro tema. Y los enemigos del hombre serán los de su casa, los de su familia. Jesús está diciendo esto, sí. Cuando aprendamos a separar lo sagrado de lo familiar, va a haber división, va a haber disensión, aún en la familia. Va a haberla. La va a haber, y Jesús lo está diciendo. Y los enemigos del hombre van a ser los de tu propia casa, tu hermano, tu cuñado, tu nuera, tu suegra. ¿Por qué? Porque si tú no le sigues la corriente a tu suegra, si tú no le sigues la corriente a tu hermano mayor, o si tú no le sigues la corriente a tu papá o a tu mamá que no está pensando conforme a la palabra, entonces va a haber una disensión, cierta enemistad. Pero esta enemistad o esta disensión se está provocando por alguien que está tomando una decisión conforme a la palabra. ¿Sabes cuántas disensiones yo he enfrentado en el ministerio? Ya hasta se me olvidó. Pero la mayoría de ellas, y creo que sin temor a equivocarme, han sido siempre por tomar decisiones conforme a la palabra. Conforme a la palabra. Y cuando tomé decisiones conforme a la palabra, me provoca o me ha provocado separación de otras personas que dicen, mejor me voy, mejor no sigo aquí,
mejor me voy a otro lado, porque aquí no me dejan trabajar, porque aquí no me dejan hacer lo que yo tengo que hacer. Pero si las personas no están tomando la decisión conforme a la palabra, yo tengo que quedarme firme conforme a la palabra, aunque eso provoque disensión. Me estoy explicando. Hace mucho tiempo, cuando empezamos el ministerio, yo era parte de una iglesia americana. Recuerdo que el pastor americano vino a hablar conmigo y él quería que yo casara a una chica que Dios había revelado que había caído en fornicación y que ya estaba embarazada. Y con meses de embarazo quería que yo como ministro le diera la bendición, la presentáramos blanca y pura con el vestido de virgen y pasara y todo lo demás, y que yo la casara. Él me llamó a su oficina, el pastor americano, y me dijo: Pastor Jorge, cásala, ¿cuál es el problema? Y le dije: ¿sabe qué? Discúlpeme, no puedo hacerlo por cómo se dieron las cosas, no porque Dios no perdone. Le dije: pero esta chica se burló del Señor. No lo puedo hacer. No lo puedo hacer. Y si usted quiere disciplinarme o quiere hacer algo, hágalo. Y él me dijo así con una sonrisa: Come on, George, porque así me decía en inglés. Come on, brother George. We are in America. This is America. Please. Agarra la onda. Como diciendo, aquí en América eso sucede cada rato y tú te tienes que acostumbrar a hacerlo. Y ¿sabe qué, hermano? En esa ocasión recuerdo que fue una de las veces que yo tuve que decir: lo santo es santo, lo puro es puro, y lo que no es, entonces no se le puede llamar puro. Le dije: discúlpame, pastor, pero no la voy a casar. Y si eso va a costar que me remuevas de ser el pastor hispano, estoy dispuesto, pero prefiero obedecer lo que la palabra del Señor me dice. Al poco tiempo salimos de ese ministerio, nos quedamos en la calle, pero Dios se ha glorificado hasta el día de hoy y no nos ha dejado. Porque es necesario agradar a Dios antes que cualquier hombre. Dice amén a eso. Los enemigos del hombre serán su propia casa. Versículo 37. Jesús termina diciendo: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Podría yo parafrasear las palabras de Jesús y decirles: el que no sabe separar entre lo sagrado y lo familiar, no es digno de mí. Espero con todo mi corazón, hermano, que usted haya aprendido esta palabra, porque dentro de 8 días yo voy a continuar hablando de ella, de las cosas que hacen que ocurran disensiones. Y la verdad que vamos a ser muy edificados, porque en mi corazón está que nunca más tengamos disensiones entre nosotros. Tú eres digno. Lo diste todo por nosotros. Lo diste todo por mí. Te entregaste, Señor, por amor a mí. Lo dejaste todo. Te despojaste de todo, Señor, por venir a este lugar y entregarte por amarme tanto. ¿Qué más puedo hacer? Jesús, que tú estabas cerca, inseguro y distante estaba yo. Tu gracia luchó por mi respuesta, a la puerta me esperó.
moriste por mí, por mis ofensas, por rescatarme, cargaste mi dolor, la maldición tú cambiaste por eterna redención. Gracias. No hay nada que me aparte de tu amor. Mi aspiración